Era un día que prometía ser inolvidable, pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. María caminaba lentamente por el pasillo de la iglesia, cada paso medido, como si el suelo bajo sus pies también supiera que esa caminata cambiaría su vida para siempre. Su vestido blanco relucía bajo la suave luz que entraba por los vitrales, y en sus ojos se mezclaban la emoción, el nerviosismo y una esperanza que parecía flotar en el aire. A su alrededor, los invitados no dejaban de mirarla, emocionados por el momento que estaban a punto de presenciar. Pero en el fondo, María sentía una inquietud, una sombra que no podía explicarse y que crecía con cada paso hacia el altar. Carlos, su futuro esposo, esperaba con la mirada fija en la puerta, ansioso y sonriente, como si pudiera escuchar en el silencio las palabras que pronto los unirían para siempre. Había planeado ese día durante meses, cuidando cada detalle para que fuera perfecto. Sin embargo, en su corazón, una pequeña duda se hacía cada vez más fuerte. No sabía que esa duda no solo sería suya. El silencio de la iglesia era absoluto cuando María llegó al altar. Las voces se apagaron, y solo se escuchaba el leve murmullo del viento en el exterior. El sacerdote, vestido con sus ropas ceremoniales, comenzó la ceremonia con una voz solemne y tranquila, invitando a todos a ser testigos del amor que iba a unirse ese día. Las miradas se cruzaban, las manos se entrelazaban, y el tiempo parecía detenerse. Pero entonces, justo cuando la ceremonia estaba a punto de alcanzar su momento más importante, un ruido seco y fuerte rompió la quietud. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y un haz de luz dorada entró junto con un hombre que caminaba con paso firme y decidido. La sorpresa llenó el rostro de todos los presentes. Nadie esperaba esa interrupción. Algunos contuvieron la respiración. Otros miraron sin entender. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese hombre, Alejandro, era alguien que ella había dejado atrás hacía mucho tiempo. Alguien cuyo recuerdo había intentado olvidar, pero que parecía decidido a reclamar su lugar en su vida. Alejandro era un millonario conocido en la ciudad, con fama de ser frío y calculador, pero también de tener un pasado lleno de decisiones difíciles y amores perdidos. Su presencia en ese momento, en ese lugar, no era casual. Caminaba hacia el altar con una mezcla de determinación y vulnerabilidad en sus ojos. Se había enterado de la boda poco antes, y sin pensarlo dos veces, había decidido presentarse. Quería hablar, aclarar lo que quedó pendiente, y sobre todo, mostrarle a María que aún había algo entre ellos que no podía ser ignorado. La tensión en la iglesia era palpable. Los invitados intercambiaban miradas de asombro y curiosidad. Carlos bajó la mirada por un momento, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. María no podía apartar la vista de Alejandro. Todo el pasado volvió en un instante. Las promesas hechas y rotas, las noches de risas y lágrimas, el amor que alguna vez sintieron. Pero también el dolor de la separación, las heridas que nunca sanaron del todo. El sacerdote detuvo la ceremonia, sin saber muy bien qué hacer. La iglesia se llenó de un silencio que pesaba en el aire, como si todos esperaran la próxima palabra, la próxima acción que definiría el futuro de esa boda y de esas vidas. María sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no por tristeza, sino por la intensidad de lo que estaba viviendo. Tenía que tomar una decisión, y sabía que esa decisión no sería fácil. El hombre que ella amó alguna vez estaba ahí, parado frente a ella, ofreciéndole una oportunidad que creía perdida. Pero también estaba Carlos, quien había sido su compañero, su amigo y su apoyo durante meses. El momento que antes parecía tan claro, ahora se tornaba en un torbellino de emociones, dudas y miedos. María comprendió que ese, sí, acepto, que estaba por pronunciar no solo significaba un compromiso con Carlos, sino una renuncia a lo que Alejandro representaba en su corazón.
Mientras tanto, Alejandro habló con una voz firme pero cargada de emoción. Le dijo a María que nunca dejó de pensar en ella, que cada día sin ella había sido un vacío, y que estaba dispuesto a luchar por lo que tuvieron. Sus palabras resonaron en el alma de María, despertando sentimientos que creía enterrados para siempre. El reloj seguía avanzando, pero para María el tiempo parecía haberse detenido. La boda que había soñado toda su vida se convertía en una prueba de su verdadero deseo y valentía. En ese instante, supo que nada sería igual después de ese día. La pregunta ahora no era si se casaría o no, sino que significaba realmente amar y ser libre para elegir. Los invitados guardaban silencio, esperando ver cuál sería la respuesta que cambiaría el destino de aquella mujer que estaba en el centro de la tormenta. María respiró profundo, sintiendo cada latido de su corazón, y se preparó para enfrentarse a la verdad más difícil de todas. La tensión en la iglesia era palpable. Los susurros se habían convertido en un silencio profundo, y cada mirada estaba fija en María, quien aún no encontraba palabras para responder. Carlos apretaba los puños, intentando mantener la calma, pero sus ojos reflejaban la incertidumbre y el dolor que sentía. Nunca imaginó que el día de su boda terminaría así, con un hombre del pasado irrumpiendo justo cuando todo parecía perfecto. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas y miedo. Alejandro permanecía firme, sin apartar la vista de María. Su presencia era un recordatorio vivo de una historia que muchos querían olvidar. El millonario no había venido solo a interrumpir una ceremonia. Su intención era recuperar algo que consideraba perdido para siempre. Con voz baja, pero decidida, comenzó a contar su verdad, la verdad que solo ellos conocían. Habló de un amor profundo, de decisiones equivocadas y de oportunidades que se habían escapado por miedo y orgullo. María escuchaba cada palabra con el corazón en la garganta. Los recuerdos volvieron con fuerza, mezclándose con la realidad que enfrentaba. Sentía que debía ser honesta, no solo con los demás, sino consigo misma. El tiempo parecía detenerse mientras Alejandro revelaba secretos que hasta ese momento ella había guardado en silencio. Fue entonces cuando comprendió que su vida ya no podía seguir por el camino que había planeado. Carlos, aunque dolido, decidió hablar. Su voz temblaba ligeramente, pero su tono era respetuoso y sincero. Le dijo a María que comprendía que el amor no siempre es sencillo y que él quería que ella fuera feliz, incluso si eso significaba renunciar a su boda. Esa declaración sorprendió a todos, pero especialmente a María, que nunca había visto tanta nobleza en alguien. El sacerdote, conmovido por la intensidad del momento, sugirió tomarse un breve descanso para que todos pudieran reflexionar. Los invitados aprovecharon ese instante para susurrar entre ellos, algunos apoyando a María, otros sorprendidos por la inesperada vuelta que había tomado la ceremonia. La novia se alejó unos pasos, tratando de ordenar sus pensamientos. Alejandro se acercó con cautela, ofreciendo su mano como un símbolo de apoyo y comprensión. María tomó esa mano y sintió una conexión que no había desaparecido con el tiempo. La realidad era clara. Su corazón estaba dividido entre dos hombres, entre dos futuros posibles. Cada uno representaba algo diferente. Carlos, la estabilidad y la seguridad. Alejandro, la pasión y el recuerdo de un amor intenso. La decisión que debía tomar era más que un simple sí, acepto. Era elegir qué tipo de vida quería vivir. Mientras tanto, los rostros de los invitados reflejaban una mezcla de emociones. Algunos entendían el dilema de María, otros se preocupaban por el qué dirán, y algunos simplemente deseaban que ella encontrara la paz que tanto necesitaba. El ambiente en la iglesia había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una boda tradicional se había transformado en un momento de verdad y autenticidad.
Alejandro le confesó a María que había esperado este instante durante años, que había luchado contra sus propios miedos para estar allí. Le habló de sus arrepentimientos, pero también de sus esperanzas. Quería una segunda oportunidad, no solo para recuperar su amor, sino para construir algo nuevo, basado en la honestidad y el respeto. María sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La presión de la decisión era enorme, y el peso de las expectativas sociales parecía aplastarla. Sin embargo, en medio de todo, también sintió una fuerza interior que la impulsaba a ser valiente. Sabía que debía escucharse a sí misma, sin miedo al juicio ni al dolor. En ese momento, Carlos se acercó a María y le tomó la mano. Le dijo que siempre la respetaría y que esperaba que, sin importar lo que decidiera, encontrara la felicidad verdadera. Sus palabras fueron un bálsamo en medio del torbellino emocional. María comprendió que, aunque el camino fuera difícil, no estaba sola. El silencio volvió a la iglesia, pero esta vez no era tenso, sino lleno de esperanza. Cada persona presente sentía que estaba siendo testigo de algo único, una historia real de amor, dolor y coraje. María respiró profundo, sintiendo que la vida le daba una oportunidad para redefinir su destino. Mientras miraba a ambos hombres, supo que el momento decisivo estaba cerca. El sí, acepto, ya no era solo una frase para cumplir con la tradición. Era la promesa de una vida auténtica, construida desde la verdad y el corazón. El futuro estaba en sus manos, y aunque incierto, tenía la esperanza de que la elección que hiciera sería la correcta para ella. El reloj seguía avanzando, pero para María el tiempo parecía haberse detenido. En ese instante, se dio cuenta de que, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a nuestro verdadero camino. La Iglesia, testigo de esa historia inesperada, esperaba con paciencia la respuesta que cambiaría todo. Alejandro nunca había sido un hombre que se detuviera ante nada cuando algo realmente importaba. Al entrar en la iglesia, sintió el peso de todas las miradas clavadas en él, pero no le importó. Cada paso que daba hacia el altar era una batalla ganada contra el miedo que durante años lo había mantenido alejado de María. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que ese momento podía cambiarlo todo, para bien o para mal. María lo observaba, atrapada entre el pasado y el presente. Los recuerdos invadían su mente con fuerza. Las largas charlas bajo la lluvia, las promesas susurradas al oído, las noches en las que se sentían invencibles. Pero también venían las sombras de las peleas, las palabras no dichas, y la distancia que había crecido lentamente hasta separarlos. Ahora, ahí estaba Alejandro, frente a ella, intentando recuperar algo que parecía perdido para siempre. El murmullo entre los invitados creció, pero nadie se atrevía a interrumpir. La iglesia, que minutos antes había estado llena de alegría y expectativas, ahora era un escenario cargado de emociones encontradas. Carlos permanecía a un lado, observando en silencio. Su rostro reflejaba la mezcla de tristeza y comprensión de alguien que sabe que, a veces, el amor no es suficiente para mantener unida a una pareja. Alejandro tomó aire y comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra. Contó cómo había luchado contra sus propios errores, cómo el tiempo sin María había sido un vacío insoportable, y cómo había decidido que no podía perderla otra vez. Reveló secretos y confesiones que nadie conocía, mostrando un lado vulnerable que pocos habían visto. Su sinceridad impactó a todos los presentes, especialmente a María. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por fin alguien había puesto en palabras lo que ella misma había sentido en silencio. Alejandro no solo había venido a interrumpir su boda,
sino a ofrecerle una verdad que necesitaba escuchar para poder decidir su futuro con claridad. Carlos, aunque dolido, decidió acercarse. Con voz suave, le pidió a María que no tomara una decisión apresurada, que pensara en lo que realmente deseaba para su vida. Le aseguró que su amor era sincero, pero que también entendía que el amor verdadero exige valentía y honestidad. Sus palabras fueron un bálsamo para María, que se sentía atrapada entre dos mundos. La novia cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Recordó todas las veces que había soñado con este día, pero ahora entendía que no podía seguir adelante sin enfrentar la verdad que Alejandro había traído consigo. Sabía que debía escuchar a su corazón, sin importar el dolor que eso pudiera causar. Los minutos pasaban lentamente. Cada segundo parecía eterno mientras María luchaba por encontrar la fuerza para hablar. Finalmente, abrió los ojos, y con voz firme pero emocionada, comenzó a contar su propia historia. Habló de sus miedos, de sus dudas, y de cómo había intentado olvidar a Alejandro para poder seguir adelante con Carlos. Admitió que el amor no siempre es sencillo y que a veces el corazón toma caminos inesperados. Los invitados la escuchaban en silencio, conmovidos por la sinceridad y el valor de sus palabras. Alejandro asintió con una sonrisa triste, sabiendo que esa era la verdad que ambos necesitaban enfrentar para poder avanzar. Carlos tomó la mano de María y le prometió que, sin importar su decisión, la apoyaría siempre. El ambiente en la iglesia cambió. Lo que parecía una ruptura se transformó en un momento de entendimiento y respeto. María sintió que, aunque el camino fuera incierto, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar tranquila. Había encontrado la valentía para ser honesta consigo misma y con los demás. Alejandro dio un paso atrás y permitió que María y Carlos tuvieran el espacio para decidir. Sabía que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de libertad. Mientras miraba a la pareja, comprendió que lo más importante era que ella fuera feliz, sin importar con quién. María miró a ambos hombres, sintiendo el peso de la decisión en su corazón. Sabía que ese día marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de incertidumbre pero también de esperanza. La iglesia, testigo de esa historia inesperada, parecía guardar silencio, esperando pacientemente la elección que cambiaría todo. En ese instante, María comprendió que el amor no siempre es una respuesta sencilla, pero sí una pregunta valiente. Y ella estaba lista para responder. El murmullo en la iglesia creció lentamente, como una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse. María sentía que todas las miradas se clavaban en ella, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Alejandro estaba a su lado, su presencia era fuerte y silenciosa, como un recordatorio constante de un pasado que había dejado heridas profundas, pero también momentos imborrables. Carlos, por otro lado, la miraba con una mezcla de amor y dolor, consciente de que esa noche nada sería igual. María tomó aire profundamente y decidió que era momento de hablar. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero con cada palabra fue ganando fuerza. Comenzó a contar lo que nadie había escuchado hasta ese momento, la historia real detrás de su relación con Alejandro, los sacrificios que había hecho y las heridas que aún no sanaban. Habló de la pasión que alguna vez los unió, pero también de la distancia que fue creciendo entre ellos, causada por miedos y decisiones que ambos tomaron sin saber las consecuencias. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran solo por el dolor del pasado, sino también por la incertidumbre del futuro. Explicó cómo, tras separarse de Alejandro, había conocido a Carlos, quien le ofreció una estabilidad que necesitaba en ese momento. Sin embargo, no podía negar que en su corazón aún había un lugar reservado para Alejandro, un espacio que ni el tiempo ni la distancia lograron borrar. Los invitados la escuchaban en silencio,
algunos conmovidos, otros sorprendidos por la sinceridad de sus palabras. La atmósfera en la iglesia cambió de forma radical. Lo que antes parecía una simple ceremonia de boda, ahora se había convertido en un espacio para la verdad y la reflexión. María estaba dispuesta a abrir su alma frente a todos, sin miedo a ser juzgada. Alejandro tomó la mano de María con suavidad, y con voz firme pero emocionada, compartió su versión de los hechos. Habló de los errores que cometió, de las oportunidades que dejó pasar, pero también de la esperanza que nunca perdió. Dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendar el pasado y construir un futuro diferente, si ella así lo deseaba. Su mirada reflejaba una sinceridad que conmovió a todos los presentes. Carlos, a pesar de la situación, mantuvo una actitud respetuosa y comprensiva. Se acercó a María y le susurró al oído que entendía la complejidad del momento y que solo quería verla feliz. Le pidió que escuchara a su corazón y no a las expectativas de los demás. Esa nobleza sorprendió a muchos y dejó claro que el amor, a veces, es también dejar ir. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo por la confusión, sino por la claridad que empezaba a surgir en su interior. Entendió que debía ser honesta consigo misma y que no podía vivir una mentira por miedo al que dirán. En ese instante, la decisión que debía tomar se volvió aún más importante, porque no solo afectaba su vida, sino la de todos los que la rodeaban. La iglesia, silenciosa y expectante, parecía contener el aliento. María sabía que su respuesta cambiaría el curso de su vida para siempre. Cerró los ojos un momento y recordó cada instante, cada sonrisa, cada lágrima compartida con ambos hombres. Se dio cuenta de que el amor no es simple, ni fácil, pero sí es el motor que impulsa a seguir adelante, a pesar del miedo y la incertidumbre. Cuando abrió los ojos, miró directamente a Alejandro y Carlos. Con voz firme y clara, les dijo que necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus sentimientos y tomar una decisión que no podía apresurar. Les pidió comprensión y paciencia, porque sabía que ese momento merecía respeto y cuidado. Los invitados asintieron con comprensión. La tensión comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por una sensación de esperanza. María, aunque agotada emocionalmente, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a sí misma. Alejandro y Carlos se miraron, y aunque el silencio entre ellos era pesado, ambos entendían que ese momento era solo el principio de algo mucho más grande. La boda no había terminado, pero la vida de María ya había cambiado para siempre. En ese instante, la luz que entraba por los vitrales iluminó el rostro de María, reflejando no solo la belleza del momento, sino también la fuerza de una mujer dispuesta a enfrentar su verdad, sin importar las consecuencias. La iglesia, testigo silencioso de aquella historia, parecía guardar un secreto. A veces, el amor verdadero se encuentra en la valentía de decidir con el corazón abierto. El reloj seguía su marcha, pero para María, el tiempo se había detenido. En ese instante supo que la vida no siempre sigue el camino planeado, pero que en la incertidumbre se encuentra la oportunidad de renacer. Y ella estaba lista para comenzar ese nuevo capítulo, sin miedo, con la esperanza como única guía. La iglesia, que momentos antes había sido escenario de una boda interrumpida, ahora se sentía como un lugar de revelaciones y nuevas posibilidades. María permanecía en silencio, con el corazón agitado, mientras las miradas de Alejandro y Carlos la acompañaban con una mezcla de esperanza y respeto. La presión que sentía era inmensa, pero también era consciente de que ese instante era el más auténtico de su vida. Salió lentamente del altar y caminó hacia un rincón más apartado de la iglesia, donde la luz dorada se filtraba suavemente a través de los vitrales. Necesitaba un momento para sí misma,
para ordenar sus pensamientos y conectar con lo que realmente sentía en su interior. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando cada instante vivido con ambos hombres. Recordó las promesas, los sueños, las risas, pero también las dudas y los silencios que la habían acompañado durante años. Alejandro la siguió con cautela, sin querer invadir su espacio, pero con la necesidad de estar cerca, de ofrecer su apoyo en ese momento tan delicado. Carlos, por su parte, permaneció en el altar, mirando desde la distancia, respetando su decisión y preparándose para lo que viniera, sin perder la esperanza de que María encontraría en él la seguridad y el amor que merecía. Mientras María se apoyaba en una columna, sus pensamientos la llevaron a recordar los momentos más felices con Alejandro. Las escapadas improvisadas, las noches en vela hablando de sus sueños, la complicidad que parecía inquebrantable. Pero también recordó las heridas que dejaron sus diferencias, las discusiones que nunca resolvieron y la distancia que los separó. Fue un amor intenso, sí, pero lleno de obstáculos que parecían imposibles de superar. Luego, sus recuerdos viajaron hacia Carlos, un hombre paciente y constante, que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba. Con él, había encontrado calma y estabilidad, un refugio en medio de la tormenta. Carlos la había apoyado en sus momentos difíciles, había creído en ella cuando ella misma dudaba. Pero también se preguntaba si esa seguridad era suficiente para llenar el vacío que Alejandro había dejado. En medio de esa tormenta interna, María se dio cuenta de que debía ser honesta consigo misma. Ya no podía vivir bajo las expectativas de otros ni seguir un camino que no la hiciera feliz. La verdad estaba en su corazón, aunque fuera difícil de aceptar. Sabía que cualquier decisión implicaría dolor, pero también que solo enfrentando esa verdad podría encontrar la paz. Alejandro se acercó lentamente, su mirada llena de comprensión y paciencia. Le dijo que entendía la complejidad del momento y que no esperaba una respuesta inmediata. Le ofreció su amistad y apoyo, sin presiones ni exigencias. Quería que María supiera que, sin importar lo que decidiera, siempre estaría allí para ella, sin condiciones. Carlos, viendo esa escena, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Admiraba la fortaleza de María y su deseo de ser fiel a sí misma. Se acercó para abrazarla brevemente y le susurró que confiaba en su capacidad para tomar la mejor decisión. Y que, pase lo que pase, su amor por ella no cambiaría. El tiempo parecía haberse detenido en esa iglesia. Los invitados esperaban, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Todos comprendían que estaban siendo testigos de algo más profundo que una simple boda. Una lección sobre el amor, la valentía y la honestidad. En ese instante, María sintió que no estaba sola, que tenía el apoyo de quienes la rodeaban, y eso le dio una fuerza inesperada. Finalmente, después de varios minutos de reflexión, María volvió al altar. Su mirada estaba clara, su voz firme y decidida. Agradeció a todos por su paciencia y comprensión, y expresó que había tomado una decisión importante para su vida. Sin embargo, no iba a anunciarla aún. Quería que esa elección fuera un proceso, algo que madurara con el tiempo, sin presiones ni prisas. Dijo que el amor, a veces, no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y bifurcaciones. Que ella estaba dispuesta a explorar ese camino con honestidad, respetando sus sentimientos y los de quienes amaba. Propuso tomarse un tiempo para entender qué era lo mejor para su corazón, y pidió que todos respetaran ese espacio. La iglesia estalló en aplausos suaves y miradas de respeto. Alejandro y Carlos sonrieron con complicidad, sabiendo que, aunque el camino fuera incierto, el respeto y el amor que sentían por María les permitiría afrontar cualquier desafío. María sintió una paz profunda, como si al fin hubiese dado el primer paso hacia una vida auténtica, libre y llena de posibilidades. Esa noche,
Cuando las luces se apagaron y los invitados se retiraron, María se quedó en la iglesia un momento más, mirando el altar vacío. Sabía que su historia no había terminado, que solo comenzaba un capítulo nuevo, uno que le permitiría descubrir qué era realmente el amor y qué significaba ser fiel a sí misma. En el silencio de la iglesia, con el eco de las palabras aún flotando en el aire, María tomó una decisión que cambiaría todo. Vivir con valentía, sin miedo, y dejar que el tiempo y el corazón guiaran su camino. Y así, con esa determinación, cerró la puerta y salió hacia un futuro incierto, pero suyo. La salida de María de la iglesia fue recibida con un silencio respetuoso. Nadie sabía qué esperaba el futuro, pero todos comprendían que ese momento había sido un punto de inflexión. Mientras caminaba por la calle empedrada, su mente estaba llena de pensamientos y emociones encontradas. El aire fresco de la tarde parecía aliviar un poco la carga que sentía en el pecho, pero la incertidumbre persistía. ¿Qué camino debía tomar ahora? En los días que siguieron, María se aisló un poco para pensar con calma. Se encerró en su pequeño apartamento, rodeada de recuerdos que le hablaban de un pasado lleno de amor y decisiones difíciles. Alejandro le enviaba mensajes llenos de ternura y esperanza, recordándole que estaba dispuesto a esperar y apoyarla en cualquier circunstancia. Carlos, por su parte, mostró una paciencia y comprensión que sorprendieron a todos sus amigos y familiares, insistiendo en que su prioridad era la felicidad de María, sin presiones. Durante esas semanas, María experimentó una montaña rusa emocional. A veces se sentía esperanzada, imaginando un futuro junto a Alejandro, reviviendo la pasión y la conexión profunda que una vez compartieron. En otras ocasiones, pensaba en la estabilidad y el amor tranquilo que Carlos le ofrecía, una vida sin sobresaltos, con la seguridad que siempre había deseado. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir postergando una decisión que afectaría su vida para siempre. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía pasear con Alejandro en sus mejores tiempos, se encontró con una pareja de ancianos que parecían irradiar felicidad y complicidad. María los observó con atención y sintió una chispa de esperanza. Tal vez el amor no era solo pasión ni seguridad, sino una combinación de ambas, acompañada de respeto y paciencia. Esa idea comenzó a tomar forma en su mente y la llenó de fuerza. Decidió entonces que necesitaba hablar con ambos hombres, cara a cara, para aclarar sus sentimientos y llegar a una decisión honesta y definitiva. Organizó una reunión en un café tranquilo, un lugar neutral donde los tres pudieran hablar sin prisas ni interrupciones. Alejandro llegó primero, con su sonrisa característica y una mirada llena de expectativas. Carlos apareció minutos después, con su porte calmado y una expresión de respeto hacia todos los presentes. La conversación comenzó con una honestidad conmovedora. María expresó su gratitud hacia ambos, reconociendo el amor que cada uno le había brindado de diferentes maneras. Habló de su lucha interna, de cómo el corazón a veces puede ser un campo de batalla entre el pasado y el presente. Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpir, mientras Carlos asentía en silencio, mostrando su apoyo incondicional. Alejandro tomó la palabra para contar cómo había cambiado desde que se separaron, admitiendo errores y mostrando un deseo sincero de construir algo nuevo, basado en la madurez y el compromiso. Carlos, con humildad, reconoció que aunque no era perfecto, estaba dispuesto a luchar por María, ofreciéndole la tranquilidad y el amor constante que ella merecía. Ambos hombres mostraron respeto mutuo, conscientes de que su competencia no era solo por un amor, sino por el bienestar de María. María sintió que, por primera vez, podía ver el futuro sin miedo ni confusión. Sabía que la decisión que tomara no solo definiría su vida amorosa, sino también su crecimiento personal. En ese momento, decidió que antes de dar un paso definitivo, debía encontrarse a sí misma y entender qué tipo de amor realmente quería y necesitaba.
No quería que el miedo o la presión la llevaran a elegir algo que no la hiciera feliz. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, María se prometió a sí misma que sería fiel a sus sentimientos y que no permitiría que nadie la apurara. Sabía que el amor verdadero exige paciencia, respeto y, sobre todo, honestidad. La vida no era una carrera y ella merecía tomarse el tiempo necesario para decidir. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reflexión, encuentros con amigos y momentos de introspección. María empezó a escribir un diario, plasmando en palabras sus emociones y pensamientos, buscando entenderse mejor. Poco a poco, comenzó a sentir que el peso de la incertidumbre disminuía y que una nueva claridad emergía en su interior. Mientras tanto, Alejandro y Carlos respetaban ese espacio, manteniendo el contacto con María pero sin invadir su proceso. Cada uno, a su manera, se preparaba para lo que viniera, conscientes de que el amor no siempre es un camino fácil, pero sí uno lleno de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, María comprendió que la decisión no era solo sobre con quién estaría, sino sobre quién quería ser. Y en esa revelación encontró la fuerza para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Porque, a veces, el verdadero amor comienza cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos primero. Los días se hicieron semanas, y las semanas parecían un suspiro largo e interminable para María. La incertidumbre seguía siendo su compañera más constante, pero con cada amanecer sentía que su corazón empezaba a comprender lo que realmente necesitaba. Ya no se trataba solo de elegir entre Alejandro o Carlos, sino de entender qué clase de amor merecía y cómo quería construir su futuro. Una tarde, decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, el viejo café donde ella y Alejandro solían encontrarse. Al entrar, el aroma familiar la envolvió, despertando recuerdos de conversaciones profundas y risas sinceras. Alejandro estaba allí, sentado en su mesa habitual, mirando por la ventana con un gesto pensativo. Al verla, levantó la mirada y esbozó una sonrisa que mezclaba esperanza y nostalgia. Se sentó frente a él y, sin palabras, comenzaron a recordar juntos. Hablaron de sus errores, de las decisiones que los habían separado y de la transformación que ambos habían vivido durante ese tiempo. Alejandro confesó que su amor por María había evolucionado. Ya no era solo pasión desbordada, sino un compromiso consciente y maduro. Dijo que estaba dispuesto a construir un futuro basado en respeto y confianza, sin las dudas que los habían alejado antes. María sintió que esa conversación abría una puerta en su alma. Pero, a la vez, sabía que no podía tomar una decisión apresurada. Quería estar segura de que no solo buscaba revivir un pasado hermoso, sino que realmente quería un futuro con Alejandro. Así que decidió tomarse el tiempo que necesitaba, sin presiones. Poco después, se encontró con Carlos en un parque cercano. Carlos la esperaba con esa calma que siempre lo caracterizaba, esa paz que ella había llegado a valorar en medio de su tormenta emocional. Conversaron sobre sus sueños y esperanzas, sobre el amor tranquilo que él le ofrecía y la seguridad de una vida estable y sin sobresaltos. Carlos no ocultó sus sentimientos, pero tampoco impuso nada. Le dijo que la amaba con sinceridad y que respetaría cualquier decisión que tomara, porque lo más importante para él era la felicidad de María, incluso si eso significaba dejarla ir. Su humildad y generosidad tocaron el corazón de María, quien comprendió que el amor verdadero también es saber soltar. Durante esos encuentros, María fue descubriendo una verdad profunda. El amor no se trata solo de emociones intensas ni de seguridad absoluta, sino de equilibrio entre ambos. Comprendió que podía amar de diferentes maneras y que cada tipo de amor tiene su valor, siempre que sea sincero y respetuoso. Una noche, después de escribir en su diario, María se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia una elección amorosa, sino hacia el autoconocimiento. Aprendió a escuchar su voz interna,
a reconocer sus deseos y temores sin juzgarse. Entendió que debía ser paciente consigo misma y que el amor verdadero comienza cuando uno se ama a sí mismo primero. Mientras tanto, Alejandro y Carlos, aunque esperaban una respuesta, también empezaron a reflexionar sobre sus propios sentimientos y compromisos. Ambos entendieron que su amor por María no podía ser egoísta ni apresurado, sino que debía estar acompañado de respeto y comprensión. Sabían que la decisión que ella tomara definiría no solo su relación con ella, sino también su propio crecimiento personal. En una reunión inesperada, los tres se encontraron en una cafetería. El ambiente era tranquilo y lleno de respeto. María habló con sinceridad sobre su proceso, compartiendo lo que había aprendido y cómo había cambiado su visión del amor. Alejandro y Carlos escucharon atentos, reconociendo que esa honestidad era el mejor regalo que podían recibir. Entonces, María tomó la palabra con voz firme y clara. Explicó que había llegado a la conclusión de que necesitaba tiempo para consolidar su propio camino antes de comprometerse con alguien. Que amaba, pero que también se amaba a sí misma lo suficiente para no apresurar una decisión tan importante. Que su corazón estaba abierto, pero que debía ser paciente y honesta en cada paso. Ambos hombres asintieron, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Sabían que lo que estaban viviendo no era solo una historia de amor común, sino un aprendizaje profundo sobre la vida, la paciencia y la autenticidad. Decidieron apoyarla, no solo como amantes, sino como compañeros de un viaje que los transformaría a todos. El tiempo continuó su curso, y María, Alejandro y Carlos comenzaron a construir, cada uno a su manera, una nueva forma de relacionarse, basada en la confianza y el respeto mutuo. La historia que parecía destinada a terminar con una boda inesperada se transformó en una lección sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de entender que el amor, a veces, necesita tiempo para florecer en su forma más verdadera y duradera. Así, entre encuentros, reflexiones y silencios compartidos, María aprendió que el amor no es una carrera ni una obligación, sino un viaje que vale la pena recorrer con paciencia, respeto y mucha valentía. Y con esa certeza en el corazón, se preparó para enfrentar lo que el destino le tenía reservado, sin miedo y con esperanza. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, María sentía que su corazón se volvía más fuerte y claro. Ya no había prisa ni dudas paralizantes, solo una certeza profunda de que el amor verdadero debía nacer del respeto a uno mismo y a los demás. Alejandro y Carlos, a su vez, aprendieron a aceptar que el amor no siempre es una historia de finales rápidos y felices, sino un camino lleno de paciencia, crecimiento y comprensión. Una tarde, María recibió una invitación inesperada. Era de una exposición de arte local, un lugar donde solía encontrar inspiración y calma. Decidió aceptar la invitación, sintiendo que ese espacio podía ofrecerle un respiro y quizás una nueva perspectiva. Al llegar, se encontró con un ambiente lleno de colores y emociones plasmadas en cada obra. Caminaba entre cuadros y esculturas, dejando que cada pieza le hablara en silencio. En un rincón, encontró a Alejandro, quien también había decidido asistir para darle espacio, pero sin alejarse demasiado. Su mirada se cruzó con la de ella y, sin palabras, compartieron un momento de complicidad y respeto. Fue un encuentro simple, pero lleno de significado. Alejandro le dijo que la admiraba por su valentía y que, sin importar lo que decidiera, siempre estaría orgulloso de ella. Más adelante, al salir de la galería, María se encontró con Carlos, quien esperaba pacientemente fuera, con esa serenidad que tanto la había cautivado. Carlos le sonrió y le tomó la mano con suavidad. Le dijo que, aunque sabía que el camino no había sido fácil, él confiaba en que el amor verdadero se construye con tiempo y sinceridad. Le aseguró que siempre estaría a su lado, sin importar lo que pasara. Esos pequeños momentos, llenos de respeto y cariño,
le dieron a María la fuerza para seguir adelante. Comprendió que su decisión no tenía que ser definitiva de inmediato, porque el amor no siempre se ajusta a calendarios ni expectativas externas. Lo más importante era ser fiel a sí misma y a sus sentimientos, sin ceder a presiones ni temores. Con el paso de los meses, María se dedicó a cuidar su bienestar emocional, a retomar viejos hobbies y a fortalecer las relaciones con su familia y amigos. Aprendió a disfrutar de su propia compañía y a valorarse más allá de cualquier relación romántica. Esa paz interior fue la base sobre la que comenzó a construir su nuevo futuro. Un día, mientras paseaba por un parque, recibió una llamada que cambiaría su perspectiva para siempre. Era una propuesta de trabajo para dirigir un proyecto social que había soñado desde hacía años. Esa oportunidad le abrió una puerta hacia un propósito mayor, uno que llenaba su vida de sentido y la conectaba con sus valores más profundos. Alejandro y Carlos supieron del proyecto, y en un gesto de apoyo sincero, la acompañaron en esa nueva etapa. Ya no competían por su amor, sino que celebraban sus logros y su crecimiento como persona. La relación entre los tres evolucionó hacia una amistad basada en el respeto y el cariño genuino, una muestra clara de que el amor puede transformarse y seguir presente de formas inesperadas. Finalmente, María comprendió que la verdadera felicidad no dependía de un sí, acepto dicho en un altar, sino de las decisiones que tomamos cada día para ser auténticos y libres. Su historia no terminó con un matrimonio ni con un desenlace romántico tradicional, sino con una mujer que aprendió a amarse, a valorar su tiempo y a construir un amor que trascendía etiquetas y expectativas. En la tranquilidad de su hogar, María miró por la ventana, sintiendo una gratitud profunda por todo lo vivido. Sabía que su camino estaba lleno de posibilidades y que el futuro era suyo para escribirlo, sin miedo y con esperanza. Así, con el corazón abierto y la mente clara, se preparó para vivir una vida llena de amor verdadero. El amor propio, el respeto y la libertad de ser ella misma.